Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Bienvenido, maestro Víctor Piz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Víctor. Don Pablo Iriart, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Leo, Víctor, Enrique? Bueno, tenemos muchos temas, vamos a abordarlos con celeridad, porque vaya fin de semana compañeros, no solamente un cohete disparado al espacio, hacía más de una década que no veíamos esto, para la gente de nuestra generación, que ya tiene muchas imágenes almacenadas. Vimos todo el programa Discovery y vimos los despegues en las décadas de los 90, de los 80, pero la generación joven no había visto esto. Este fin de semana tuvimos uno y tuvimos también el estallamiento de estos graves disturbios en los Estados Unidos. A ver si nos alcanza el tiempo para hacer por lo menos un comentario al respecto, pero vamos a los temas nuestros, a los temas mexicanos. Por supuesto, la reapertura, el regreso a las actividades anunciado el día de hoy. Hoy varias empresas, muchas a lo largo y ancho del país, plantas automotrices, regresaron a las operaciones después de meses, algunas 2, en otros casos 3, de confinamiento, de suspensión de actividades. Y bueno, esto sucede justamente el mismo día en que se decreta el fin de la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Muchos expertos, médicos, analistas, investigadores dicen, bueno, pues nos resulta contradictorio que esto se dé justamente el día donde tenemos nuevamente pues el mayor número de contagios y el mayor número de decesos. 93.435 contagios tiene oficialmente la cifra de la Secretaría de Salud a nivel nacional, con 10.167 defunciones, con una tasa, Enrique, Víctor, pues superior al 10%, casi rayando en el 11%, una cifra de muy elevada letalidad en la República Mexicana. El presidente dijo esta mañana que pues no se preocupen porque si hay rebrote, dijo, volvemos al confinamiento y volvemos al encierro. Esto dijo el presidente de la República, y algunos comentarios ya en redes esta tarde. Bueno, rebrote cuando el brote anterior no ha sido resuelto ni controlado. Por cierto, pues varios gobernadores en la República, a pesar de que reiniciaron actividades en Jalisco, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Querétaro, bueno, varios gobernadores desde el viernes, 6 de ellos con precisión, pues rechazaron el semáforo de la Secretaría de Salud. Comentarios de inicio y de apertura, Enrique, por favor. Mira, Leo, no sé bien a bien cuál vaya a ser el impacto de este regreso, porque en realidad no hay tal regreso. En el caso de los sectores que se sumaron a los esenciales, que son construcción, el sector del automóvil, la minería, y en la Ciudad de México la producción de cerveza, en realidad no estaban para arrancar el 1 de junio, sino que algunos ya habían tenido actividades formales desde hace varios días, o por lo menos preparativos. Lo que preocupa de este retorno es el hecho de que lo que estamos viendo es un cambio de mentalidad. Ya desde el fin de semana se apreció que mucha gente estaba saliendo a la calle sin las precauciones debidas, simplemente por la percepción, la sensación de que como ya terminó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, entonces era factible pues volver a las rutinas, al estilo de trabajo que tuvimos antes. Entonces, en realidad, este cambio que estamos viendo a partir de hoy, 1 de junio,
puede traducirse en lo que tú decías, no en un rebrote, porque el brote inicial no ha cesado, sigue la curva ascendente, más bien en una aceleración del contagio que eventualmente pueda traer a más hospitalizaciones y lamentablemente también a fallecimientos. Entonces, creo que la prudencia es algo fundamental para los ciudadanos en este momento, porque sí creo que hay mucho de cuestionable en haber terminado esta jornada, o por lo menos formalmente haber terminado esta Jornada Nacional de Sana Distancia en estas circunstancias. En casi todos los países se han reiniciado las actividades productivas hasta que la curva claramente va a la baja. Aquí lo estamos haciendo cuando la curva todavía va para arriba, con todos los riesgos que ello implica. Coincido, Enrique, inexplicable en opinión de muchos que a lo largo del día de hoy lo han expresado por distintas vías, pero realmente el doctor López-Gatell dice la epidemia, la pandemia no ha terminado, hay que seguir teniendo cuidado. Bueno, si no ha terminado, pues ¿por qué la reapertura? Víctor Pisa, adelante. Sí, un poco lo que también decía esta noche el doctor López-Gatell, y también lo dijo antes, es que no hay una curva epidémica a nivel nacional, sino que cada ciudad, a las áreas principales, áreas urbanas principales, tienen su propia curva. Y él recordaba el caso del Valle de México, de que se hizo la previsión de que se iba a alcanzar el pico de contagios en la primera semana de mayo, e incluso dijo entre el 6 y el 8 de mayo, dice, y acabamos de hacer una actualización de la proyección, y él dice que se le atinó el pronóstico porque fue el 5 de mayo. Sin embargo, en los días posteriores, en el caso del Valle de México, que es la referencia pues más importante para todos, un exceso de casos respecto de la proyección original. Entonces, como tal, la curva epidémica pues no se ha aplanado, esa es la realidad. Hay pues todavía casos nuevos. Yo diría que lo interesante es que en las cifras agregadas a nivel nacional, como ya mencionabas, pues sí estamos apuntando hacia los 100,000 casos. Yo creo que en los próximos días los vamos a alcanzar. Hoy rebasamos las 10,000 muertes. Ya por contagio somos el país número 14. Hoy estamos ya arriba de Canadá. El fin de semana, en el caso de defunciones, superamos a Bélgica, somos ya el 7º país con más defunciones. Lo interesante es que la curva de casos nuevos diarios sí efectivamente empieza a desacelerarse, y eso es una señal positiva, pero sin duda la epidemia no ha continuado. Y creo que este manejo aún confuso de la información sobre la evolución de la pandemia, el hecho de que haya concluido la Jornada Nacional de Sana Distancia el 30 de mayo y que a partir de hoy estemos llegando a la nueva normalidad, pues mucha gente lo ha malinterpretado, y efectivamente, como decía Enrique, vimos un incremento de la movilidad en las calles al menos de la Ciudad de México, del área metropolitana. El fin de semana, mucha gente haciendo actividades que hacía antes sin la debida protección, y esto se debe a que no ha habido una comunicación adecuada sobre la necesidad de que se mantengan las medidas de higiene, de que se mantengan también las medidas de distanciamiento social, de que se restrinja la movilidad en las principales ciudades, y pues lamentablemente el riesgo latente es que tengamos un incremento de casos. Pues sí, todo apunta en esa dirección. Don Pablo Iriart. Sí, me parece que se está tratando de trasladar a los ciudadanos lo que es responsabilidad del gobierno. Víctor decía, se ha malinterpretado lo que es la jornada de sana distancia. Por Dios, expliquen lo que es la jornada de sana distancia y el levantamiento de restricciones para algunas actividades. La industria de la construcción ya está trabajando. Las calles en el centro de la ciudad parecen días de tianguis. Es decir, ha habido una mala información, pésima comunicación del gobierno
Primero, porque no se ponen de acuerdo entre ellos. Para la jefa de gobierno es indispensable y obligatorio usar el cubrebocas. Para el doctor López-Gatell, pues no es necesario y él anda sin cubrebocas. Es decir, los mensajes contradictorios son enormes. Y segundo, porque quieren ahorrar, no se quieren anunciar, deberían estar publicitando esto. Sí, en todos los periódicos, en todos los diarios digitales, en la web, en los medios electrónicos. No lo hacen porque ellos quieren ahorrar para lo fundamental, y lo fundamental ya sabemos que dónde está, ¿no? Está en Dos Bocas y está en otro lado. Y el Estado lanzó esta apertura que se interpreta como que, bueno, pues lo grave ya pasó, pero el semáforo nacional está completamente en rojo. A ver, ¿cuál es la base científica para decir que se acabó la jornada de sana distancia y que pasamos a reapertura de algunas actividades esenciales? Entonces la gente se va a la calle, a ganarse el pan, a trabajar, al cabo que, como lo dicen las crónicas, pues el presidente dijo que ya no era tan grave y se va de gira. Entonces estamos ante un acto de irresponsabilidad muy grande, hay que decirlo con todas sus letras, un acto de irresponsabilidad del gobierno al comunicar mañosamente esto de que sí, pero no, y no, pero sí. Y yo les dije a los ciudadanos, y cuidado con el rebrote, toda esta ambigüedad es parte de lo que ahora tengamos oficialmente como 10,000 y tantos muertos, el doble que China, si es que México dice la verdad y si es que los chinos dicen la verdad. Pero hoy España nos ha dado un gran ejemplo y una gran noticia: 0 muertos hoy por coronavirus en España, y que también tenía problemas económicos para sus instalaciones hospitalarias. Entonces, sintetizo, hay una grave irresponsabilidad del gobierno al dar la apariencia de que se acabaron los problemas en una fase de alarma. Cuando tenemos un semáforo en rojo en todo el país, tenemos más de 10,000 muertos oficialmente y más de 100,000 contagios oficialmente. Eso no se puede hacer con un presidente en gira, sin cubrebocas, y un doctor López-Gatell, perdón, que se ha equivocado 1 y 100 veces. Por eso, del doctor López-Gatell, en lo personal, estimado Leo, no me dejaría poner ni talco. No, ni una inyección, Pablo, por supuesto. Cero credibilidad total. Y además esta tendencia a reescribir la historia, su pronóstico, lo dijimos aquí, Enrique, Víctor, muchas veces, era el 8 de mayo el pico. El pico lo estamos teniendo ahorita, pero él dice que sí le atinó y que fue el 5. Como si este fuera un juego de cálculos y de apuestas y a ver cómo están los momios. Yo dije que tal es un acto de extrema irresponsabilidad por parte de las autoridades estar jugando con esto. Víctor, ¿quieres reaccionar ahí? Sí, pues sí, sin duda creo que no ha quedado clara la explicación que ha dado él como vocero de la epidemia sobre el movimiento diferenciado de las curvas epidémicas, ¿no? Él dice, bueno, es que responde a cada región. Hoy trató el caso del Valle de México, el de Tabasco, Villahermosa, en donde ha habido un repunte de los casos, la curva venía hacia abajo, pero bueno, se incrementó el reporte de casos porque se relajaron las medidas de contención, ¿no? Lamentablemente abordó el caso de Tijuana, de Mexicali, en fin, lo que estamos viendo pues es una historia que todos los días nos lleva a lo mismo, a que no hay claridad sobre la información que nos dan las autoridades cada tarde en que se presenta el subsecretario a explicar las cifras. Y te decía que yo lo que veo en este momento, la señal positiva es que sí hay una desaceleración de los casos nuevos diarios, y muy importante también, hoy ya se reporta que no hubo movimiento en lo que se llama la epidemia activa. De todos los casos que hay los casos que se reportaron en los últimos 14 días, es lo que se conoce como epidemia activa. Hoy no tenemos movimientos de casos nuevos, entonces también es una señal positiva. Pero sin duda, la epidemia sigue viva
y seguramente seguiremos viendo todavía un incremento en los casos tanto de contagios como de muertes. Enrique. El reto principal es el manejo de los próximos días y semanas, porque es relativamente fácil que el confinamiento, que mal que bien ha permitido una caída muy fuerte en la movilidad, por lo menos en los principales centros urbanos del país, en este proceso de la llamada nueva normalidad, de la reapertura de las actividades, se nos salga de control. Las imágenes del día de hoy en algunas estaciones del metro, en la periferia donde están instalados ya los vendedores ambulantes, los vendedores con puestos semifijos de alimentos, las imágenes que se logran percibir, pues nos dicen que la etapa del confinamiento está llegando a su fin. Ya se ve mucha más gente en la calle. Y no sería raro que a la vuelta de varios días tuviéramos una aceleración de los contagios. Esto es un escenario bastante plausible. Entonces, esto que señalaba Víctor, que es positivo, no es que estén bajando los contagios, se está desacelerando su crecimiento. Lo que podemos observar es la posibilidad de que se vuelva a acelerar en la medida que pasen los días de la reapertura y que se vaya intensificando la actividad productiva. El hecho, tú lo decías en el comienzo, Leo, de que varios gobernadores hayan decidido definir su dinámica de salida del confinamiento, muestra claramente pues, la falta de confianza, la falta de autoridad, el descrédito, tanto de las cifras como de las estrategias que desde el gobierno federal se están planteando. Y eso pues es negativo para el país porque si un estado acelera el regreso y genera un incremento de los contagios, no es nada difícil que a los estados vecinos también les toque. Entonces, sería deseable una coordinación nacional, pero para eso se requiere un liderazgo y un nivel de credibilidad que hoy no existe. Y mientras tanto, pues el presidente de viaje. Pues sí, de viaje. Vamos a hablar de esto en un momento más, del banderazo allá del tren. Hubo protestas este fin de semana en México. Déjenos hacer una pausa. Hay muchos temas. Vamos rápido a mensajes y volvemos enseguida. Vamos déjenme presentarles el tema del empleo, de enorme preocupación en México a partir de el informe que da a conocer hoy el INEGI de una cosa que se llama el ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que nos arroja un panorama ciertamente preocupante y que puede agravar la situación económica en México. Y en un momento más vamos al resto de los temas, de la gira y demás temas. Pablo, no sé si tuvieron ustedes oportunidad de revisar las gráficas y el reporte del INEGI. Ahí sí, subrayo, información confiable y datos duros, pero hablan de una contracción del empleo en México de forma significativa. Pablo. Sí, la encuesta es telefónica, como lo dice el INEGI, por tanto hay, como en todas las encuestas telefónicas, un margen de imprecisión un poco más alto. Sin embargo, la cifra es escalofriante, para no usar un término más fuerte. 12.500.000 personas, mexicanos, que en abril tenían empleo, en marzo tenían empleo e ingresos, en abril ya no lo tuvieron. Eso es una monstruosidad. ¿Cómo que se perdieron de marzo a abril 12.5 millones de empleos? Mis compañeros economistas me corregirán, pero para mí, una persona que no tiene empleo, no tiene ingreso y no sabe si va a volver a trabajar, es un desempleado. 12,5 millones
de personas que no tienen para llevar el sustento a sus familias por algo que se pudo haber evitado, o al menos atenuado, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se les dejó morir. Muchas de estas empresas que están expulsando la mano de obra, diciéndole a ver si más adelante te puedo contratar, pero ya no, y no te puedo pagar. Esas empresas no van a volver, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque el presidente de la República dijo, si los privados no tienen dinero, ni modo que el gobierno los rescate, es asunto suyo. Lo dijo textualmente. Perdón. Bueno, si un comerciante no tiene para pagar su nómina, es problema suyo. Pero si decenas o cientos de miles no tienen, es problema de todos. Entonces, no se hizo ningún plan serio, fuerte, para que siguieran existiendo micros, medianas y pequeñas empresas, para que pudieran seguir pagando el salario. Hubo muchas alternativas. Lo plantearon desde intelectuales y académicos como Macario Schettino, en las páginas del Financiero, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, el salario solidario. Es decir, ha habido muchas soluciones y el presidente cree que eso es rescatar ricos. Ahí están, 12 millones y medio de mexicanos en la calle. No tienen ingresos para dar de comer a su familia y no tendrán, por lo menos, ingresos legítimos. De algún lado lo tienen que tomar y de algún lado lo van a sacar, yéndose a la casa del primo, de la cuñada, de la mamá, y otros pues no les quedará otro remedio que tomar de lo ajeno. Es decir, creo que es parte de la enorme irresponsabilidad en salud y en economía con la cual se ha afrontado esta crisis de coronavirus. Enrique, por favor. Una precisión del por qué no se suman estos millones de personas al desempleo, porque simplemente ya no buscan trabajo. Esto es lo singular de esta encuesta, que ahora el INEGI hizo telefónica, otras veces la hace presencial, tocando a las puertas de los hogares, ahora fue a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, el desempleo existe, así el término estadístico, cuando la gente busca activamente trabajo sin encontrarlo. Ahora lo que pasó es que mucha gente que estaba asalariada, que trabajaba por cuenta propia, que eran informales, pues dejó de tener actividad, dejó de tener ocupación y, dadas las circunstancias, ya ni siquiera está buscando trabajo. Por eso esas 12 millones de personas acaban no apareciendo en las estadísticas del desempleo. Pero tiene razón Pablo, en términos prácticos equivale a que individuos que estaban apenas en el mes de marzo en la actividad económica de una o de otra forma, hoy ya no lo están. Si en México tuviéramos, como en Estados Unidos, un seguro del desempleo, esas 12 millones de personas hubieran tocado la ventanilla para solicitar el apoyo que se da como parte de este seguro. ¿Y qué efecto va a tener esto? Bueno, si no hay ingresos por parte de estas 12 millones, 12 y medio millones de personas, quiere decir que probablemente los hogares van a tener que reducir su consumo. Y como muchos de ellos estaban en los estratos medios bajos de la población, cuando en este segmento se reduce el consumo, es relativamente fácil caer al nivel de la pobreza. Es el temor que expresó el Coneval hace varias semanas, cuando señaló que no sería extraño que como parte de esta crisis tuviésemos un incremento de 10 millones de pobres. Eso es algo que eventualmente puede suceder en México. Entonces, creo que está ahí en esa cifra que hoy da a conocer el INEGI, un problema social potencial enorme que apenas estamos viendo. Sí, apenas aparecen. No quisiera romper ningún criterio estadístico o extrapolar si estos 12.5 millones de puestos de empleo de población económicamente activa pasó
al desempleo, es muy equivalente a estos 10, 11 millones que pronosticaban como personas que ingresen a la pobreza. Es decir, en términos claros y concretos, la pobreza crecerá en México. Víctor. Sí, sin duda la pobreza en México va a crecer. Este es un indicio muy, muy fuerte y muy evidente de la situación, del deterioro que está viviendo el mercado laboral en México. Nada más déjame comentar la explicación que da el INEGI, que por cierto hay que hacerle un gran reconocimiento porque ante la contingencia sanitaria no puede hacer la tradicional encuesta nacional de ocupación y empleo como la levanta cada mes, entonces tuvo que hacer esta encuesta telefónica que no tiene el nivel de precisión de la otra, pero sin duda nos da un acercamiento muy, muy real a la realidad del mercado laboral. Y dice, estas personas, refiriéndose a las 12.5 millones, se encontraron en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos y sin certeza de que se mantenga el vínculo laboral o se retome el trabajo. Es decir, esas 12.5 millones de personas no tuvieron un ingreso laboral en abril y no tienen la certeza de que puedan regresar al mercado laboral. Ahora, déjame darte otro dato que también levanta esta encuesta de empleo, que es la población subocupada, es decir, aquellos que tienen la necesidad de tener un empleo adicional al que tienen o que tienen tiempo para contratarse en un empleo adicional. Tradicionalmente esa tasa de su ocupación es del orden del 8%, más o menos anda por ahí. En el último mes se disparó al 25%. Quiere decir que 12 millones de personas están subocupadas. Entonces, claramente lo que estamos viendo sí es un deterioro muy acelerado, muy profundo del mercado laboral y lamentablemente estas personas que están siendo afectadas en este momento, pues sí, van a experimentar esta situación que ya se comentaba, que probablemente van a pasar a condición de pobreza laboral en primera instancia, que es lo que va a medir el Coneval en unos meses. Muy grave, muy grave. Muy severas en materia económica y además sin pronóstico para que esto se recupere al corto plazo. Déjenos hacer una nueva pausa, será muy breve, vamos a mensajes y regresamos enseguida. Gracias. Lo cumplió el presidente de la República, se fue de viaje, de gira, va hasta la península de Quintana Roo, va a estar allá pues varios días, no nos han dicho con precisión, pero todo parece indicar que serán entre 6 y 8, es decir, una semana va a estar de viaje el presidente de la República, con la particularidad de que el viaje es por tierra, fíjese usted, muchas horas de trayectos carreteros y un convoy importante. Ahora les pediré si tienen ustedes confirmación de estos automóviles que lo están transportando. En contra, opinan muchos científicos, de todas las indicaciones clínicas y médicas, de la indicación de que pues estamos en los picos de la epidemia. El presidente hace este viaje y esta gira. Hoy dio banderazo al Tren Maya, esta obra que también tiene sus grupos sociales de oposición entre ambientalistas, ecologistas, protectores de la selva, algunas comunidades allá en la península que afirman que no les va a traer ningún beneficio. En fin, Pablo, tu lectura de todo esto, por favor. Bueno, la dividiría en dos. Primero, va a dar un banderazo a una obra no esencial. El Tren Maya de ninguna manera es una obra esencial. Se va a gastar dinero en hacer un tren que en ningún tramo lo quiso la iniciativa privada como concesión, ni regalado las quisieron, no, de ningún motivo. Entonces el gobierno, es decir, todos nosotros, vamos a pagar la construcción del tren y lo que es más caro, el mantenimiento del tren. Cuando ese dinero, en lugar de tirarlo a perder, podría estar soportando el empleo de miles, de decenas de miles de empresas. Solamente este tramo que inauguró hoy el presidente va a costar 27,000 millones de pesos
y se calcula que va a crear 15,000 empleos, según él, temporales. Bueno, ese dinero pudo haberse empleado en defendernos contra la crisis. Lo mismo que el dinero de Pemex, luego va a ir a Dos Bocas y todo eso. Pero mira, en diciembre se le inyectó una cantidad cercana a los 90,000 millones de pesos a Pemex. Ahora en abril, 40, 50,000 millones. Con eso sufragas un programa para pagar un salario mínimo por 3 meses a 15 millones de trabajadores informales, con tal de que no salgan de sus casas, y así bajar auténticamente la curva con menos casos de infección, en lugar de hacerlo de manera tramposa, ocultando las muertes y ocultando las infecciones. Y segundo, me llama la atención, para no ocupar mucho tiempo, veo caravanas de suburbans negras, no sé si blindadas, espero que sí, rentadas. ¿Y para qué remató el gobierno? Las que tenían, que eran de su propiedad. Ahora resulta que sí eran necesarias y hay que pagar la renta por ello. Es decir, estamos pagando por un tren que no quiere nadie, porque es económicamente inviable, que va a roturar la selva, y además pagamos por camionetas para que transporten al presidente, que ya teníamos. Estoy no confundido, subrayo mis hipótesis. Enrique, por favor, te escuchamos. Mira, agregando a lo que dice Pablo, hay un efecto adicional. Cuando uno ve al presidente de la República movilizándose por carretera en un viaje que se estima duraría más o menos 25 horas, tiempo de que se hace en carretera de México hasta Cancún, uno piensa, ¿será la mejor inversión del tiempo de un presidente de la República? Y la razón por la cual se organizó de esta manera, por lo menos es lo que podemos suponer, pues es porque no quiso cumplir con los protocolos de los aeropuertos y de las líneas aéreas que exigen viajar con un cubrebocas. Probablemente el presidente pensó que una foto de algún pasajero del presidente con su cubrebocas, pues iba a ser un instrumento para la reacción. Lo iban a criticar, ya ven como sí tuvo que ponérselo, en fin. Entonces, si esa es la razón realmente, pues es muy lamentable. No creo que el problema haya sido que no consiguió boleto. Me imagino que sí había manera de asegurar lugares en alguno de los vuelos a Cancún. Entonces, ese es el primer hecho. El segundo, referente a la obra, donde va a dar varios banderazos, o sea, no solamente es el del tramo Izamal-Cancún, que fue el que inauguró la obra el día de hoy. En realidad ni la inauguró, la obra está en marcha desde hace semanas, muy cuestionada porque algunos no hay todos los protocolos indispensables, sobre todo en materia ambiental. Entonces realmente fue algo más simbólico, más político, y creo que claramente el presidente fue a reafirmar: voy a darle prioridad a mis proyectos, porque ahora está en la península, en los estados de Quintana Roo, Yucatán, va a estar en Campeche, y luego va en esta gira también a hacer una escala en la refinería de Dos Bocas, siempre y cuando la tormenta Aurora lo deje, porque resulta que está lloviendo en toda la zona, a ver si no resulta que se inunda el terreno allá de Dos Bocas, muy proclive, muy propenso a las inundaciones, y pues no se logra hacer la visita. Vamos a ver en los siguientes días qué pasa. Pero claramente es un mensaje político, no tiene ninguna otra implicación que un mensaje político. Ya ni siquiera algunos decían, bueno, fue a buscar votos, fue a tratar
de hacer el camino en el proceso para las elecciones del 21, pues no va a poder. Si esa era la intención, ya no pudo, porque pues no puede hacer concentraciones públicas que lo vean. En fin, creo que claramente es el mensaje político que me parece puede resultarle al final de cuentas, hasta para él mismo, contraproducente. Sí, yo creo que lo apuntas bien, Enrique. A lo mejor es este estilo de gobierno de símbolos, ¿no? De mucha retórica, muchos símbolos, o como dirían en la calle, mucho ruido y pocas nueces, pero parece más bien un rosario de caprichos. Voy por tierra porque no me quiero poner el tapaboca. Oiga, pero lo manda la autoridad sanitaria ahí entre sombras y a desdichos, pero dice que es conveniente. Bueno, no, entonces me voy por tierra. Y tú apuntabas al principio, bueno, ha de tener mucho tiempo el presidente como para poder tirar 20 horas entre la Ciudad de México y la península, pues ahí en el camino, ¿no? Víctor, por favor. Sí, es un presidente de símbolos, y hay uno muy importante. Déjame decir que no solamente fue viaje por carretera, la conferencia mañanera de hoy fue en Isla Mujeres, y hay, a propósito de símbolos, una imagen que yo vi hace un rato en la tarde, en donde el presidente está a bordo de una embarcación, está acompañado por el secretario de Comunicaciones, por el general secretario de Defensa, por el almirante secretario de Marina, y la verdad es que esa imagen pues sí te da muchas ideas, pero básicamente es un símbolo, una señal de que el presidente pues en este momento está ejerciendo su autoridad, no solamente como jefe de Estado de México, sino también su autoridad política. Y sí, fue un viaje largo, se hizo durante el fin de semana, como cada fin de semana, tuvo sus videos, sus comentarios que va haciendo sobre la evolución de la pandemia y la situación económica del país. No fue la excepción, el fin de semana publicó uno el domingo desde algún punto de la selva en Tabasco. Seguramente pasó por su casa, pero sin duda va a ser un viaje largo. Mañana va a estar en Yucatán, después estará en Campeche, bajará hacia Veracruz, y también lo que se decía es que en el caso de pues la prensa que cubre sus recorridos, pues se constató que este fin de semana, precisamente por la finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la transición a la nueva normalidad, los vuelos estaban saturados, y tú sabes que en un vuelo pues no hay sana distancia, vas pues sentado muy pegado de la persona que va junto a ti, y aparte pues hay que usar el cubrebocas. Y llamó la atención que cuando menos en este primer día de gira, el presidente, y diría que ninguno de los miembros del gabinete que le acompañan, tampoco hizo uso del cubrebocas. Llamó la atención en ese sentido que el gobernador Carlos Joaquín en todos los actos sí traía su cubrebocas. De hecho traía la mascarilla esta que es la N95, que es la reforzada, y creo que pues ahí sí está fallando el gabinete, o bueno, cuando menos está alineando a lo que dice el presidente. Pues esta es una colección de inconsistencias y de contradicciones. En este marco, Pablo, hubo una serie de protestas el fin de semana, expresiones populares, marchas, algunas manifestaciones. Tengo registrado 20 ciudades en la República Mexicana donde grupos diversos de sociedad civiles protestaron en automóviles, en algunas ciudades. En la Ciudad de México fue el caso, una marcha larga de automóviles, gente a pie también, pancartas. Hay una cosa que se llama Frena, que es un frente nacional anti-AMLO que integran pues distintos sectores. Hay un empresario ahí muy cercano a un grupo de tiendas. Pero bueno, pues parece que esto está creciendo. En términos numéricos, me parece que fueron no muy numerosas, 1,500 personas en el caso de las más representativas. Pablo. Sí, en muchas ciudades del país, tú lo señalabas, hubo manifestaciones en contra del presidente, y
aunque uno no comparta los objetivos de estos grupos, no puede soslayarse que hay una inconformidad y que será creciente por el desacierto, el desdén y la arrogancia con que se ejerce el poder lleno de errores. Es decir, estás inaugurando obras en este, bueno, no inaugurando, dando banderazos a algo que ya, como bien lo ejemplificaba Enrique, algo que ya había empezado, le vas a dar un banderazo a subrayar quién manda aquí. Cuando tienes 12.5 millones de desempleados en un mes. Es decir, me parece que se está, bueno, no me parece, se está tirando el dinero en proyectos inviables, en proyectos que son caprichos de los 70s, de que vamos a ser la nación petrolera y vamos a refinar. Estamos perdiendo 12.5 dólares por barril refinado, por cada barril refinado en el primer trimestre. Perdimos más de 6,000 millones de pesos diarios en Pemex en el primer trimestre, diarios. Y echamos las campanas al vuelo porque se le cobraron a una empresa, a una muy famosa, la primera, a Walmart, 8,000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Estás perdiéndolo todos los días, 6,700 millones o 6,100 millones de pesos. Es decir, hay una molestia que va a crecer y, en mi opinión, si tenemos esta cantidad de desempleados y crece el hambre, como nos está diciendo Coneval, como va a crecer y como ya está empezando a suceder, tendremos brotes de inconformidad social cada vez más grandes. Ya no serán solamente gente que puede manifestarse en coche, sino que tendremos brotes de, no le quiero llamar insurgencia, pero sí de actos semidelictivos en distintas partes del país. ¿Por qué? Porque la situación viene muy grave, extremadamente grave, de acuerdo a las cifras que se dan a conocer. Y estas manifestaciones son la punta de un iceberg que se viene. Me preocupa la reacción del otro lado, que se estén formando en Morena grupos de defensa de la 4T y que nos lleven a choques políticos en la calle que en México no conocemos desde hace muchísimas décadas. Sí, hace mucho tiempo que esto no sucede. Lo que tú dices es que convergen una serie de elementos, el desempleo creciente, lo acabamos de abordar, todos los cálculos que hablan de inseguridad provocada por la misma crisis económica, la pandemia y la inconformidad política en contra del gobierno. Víctor Piz, tu lectura. Sí, hay cálculos de que esta manifestación se presentó en 50 ciudades de 30 entidades del país. Solamente en Tabasco y en Baja California Sur no hubo protestas, en el resto del país las hubo. El mensaje, AMLO vete ya, me parece que el mensaje está equivocado, pero no la protesta. Creo que la protesta es válida. Finalmente, pues sí, representa un grupo de ciudadanos que están inconformes con el presidente, con su gobierno, y lo manifestaron en esta protesta que además pues fue también criticada porque se hizo a bordo de coches, de automóviles, y los que estuvieron ahí o que participaron ahí pues dicen que lo hicieron en coche pues para evitar concentraciones de personas, para evitar contagios. Entonces, creo nada más que la protesta no se debe minimizar como tal, creo que se debe tomar en cuenta, y me parece que hoy el presidente así lo hace en su conferencia de la mañana, en donde dice, nosotros somos demócratas, se pueden manifestar, pero, y recuerda, ¿no? Por eso estamos proponiendo la revocación de mandato, fue una iniciativa de él, lo dijo, lo dejó en claro, y la revocación de mandato vendrá en 2022, es lo que está aprobado en la ley, pues dice, y hay voces que dicen, pues si quieren la adelantamos, y creo que no va por ahí el tema. Sin duda fue una protesta que además se presenta también en coincidencia con el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y creo que no se debe minimizar por mínima que haya sido.
Pero fíjate este argumento de si quieren la adelantamos. Lo que él quiso todo el tiempo es que coincidiera con las elecciones del 2021, las elecciones de medio término, muchas gubernaturas y por supuesto la Cámara de Diputados. El INE dijo no, el Congreso dijo no y se mandó hasta el 2022. A ver si no se aprovecha este tipo de expresiones para decirla, no, vamos a traerla otra vez al 2021, Enrique. Sería realmente absurdo si la oposición, que logró evitar la reforma constitucional que esto requeriría, ahora lo concediera. Mira, ni minimizar ni magnificar. No es extraño ni es la primera vez que hay manifestaciones en diferentes puntos en contra del presidente López Obrador. Ya son bastantes las ocasiones, incluso la anterior, que fue a pie, no estábamos en esta situación de la pandemia, pues fue bastante considerable, mucho más que la que ocurrió el día de ayer. Hubo bastante gente en el Zócalo. Y digo que no es extraño porque cuando uno ve, por ejemplo, los datos que reflejó la encuesta del Financiero publicada el día de hoy, nos encontramos con que hay un 37% de la población que desaprueba la gestión de López Obrador. Si tú lo traduces, Leo, en términos de el número de personas, estás hablando sobre la base de un padrón ciudadano de más de 80 millones, pues estás hablando de más de 30 millones de personas. Yo te diría incluso que el nivel de manifestación pública en contra del presidente es todavía muy leve, muy superficial, no refleja este 37% de personas que están en contra. Claro, hay que dar el dato completo. Todavía el nivel de aprobación del presidente es de 60%, es decir, todavía está incluso 4,5 puntos por arriba en su aprobación del porcentaje de votos que logró captar en las elecciones del 2018. Pero la tendencia es a un desgaste que eventualmente puede crecer si, como todo indica, nos impacta la crisis de salud, la crisis económica, la crisis social, en la forma en que nos está impactando de lo que hemos hablado previamente. Creo que ni el político más carismático, más persuasivo, puede sortear un impacto del tamaño que está teniendo en este momento la economía, la salud, la sociedad, y tarde que temprano lo va a resentir el nivel de respaldo que tiene el presidente. No hay impermeables, no hay políticos a las que este tipo de cosas no las afecten, bien lo señalas. El tema, y ya lo abordaremos en su oportunidad, pero va a ser cómo va a responder cuando esto suceda en ese sentido y cuando este impacto golpee su respaldo popular y los números de aprobación. Rápidamente, antes de irnos, reflexión económica, les pido, porque hemos tenido algunas variables relevantes, importantes. El peso, para sorpresa de todo el mundo, Víctor, Enrique, ya nos explicarán, pues tuvo un desempeño espectacular. Yo veía algunas afirmaciones de que tuvo su mejor desempeño en no sé cuánto tiempo y de la misma forma recuperación en materia de la cotización del petróleo a nivel internacional. Víctor, por favor, tu análisis rápidamente de esto. Sí, tuvimos un buen mes de mayo para el peso mexicano, se apreció más de 8%, es la mayor apreciación de nuestra moneda en 25 años. No se había dado una recuperación tan fuerte en un periodo tan corto, en un mes, pero hay que entender que esta apreciación del peso se dio en línea con el movimiento de otras monedas emergentes. Lo que ha pasado, Leonardo, es que en la medida que se están reabriendo las economías, sobre todo las economías avanzadas, pues hay menos preocupaciones sobre el impacto que va a tener la pandemia de COVID en la actividad económica mundial. Y bueno,
Esa es una señal positiva. La otra que también nos beneficia es que los precios del petróleo se recuperaron de manera importante. Por cierto, el recorte petrolero pues sigue vigente, está vigente a partir de este mes y hay posibilidades de que se renueve. En los próximos días se reunirían los negociadores de la OPEP más y estos dos factores le han ayudado mucho al peso mexicano, pero no es una situación estructural de México, porque ya comentamos los problemas que se están viendo en materia, por ejemplo, laboral, en materia de crecimiento, pues no hay para dónde hacernos, vamos a tener una recesión muy fuerte, una caída sin precedente de la economía en este año. Entonces, el peso, se benefició del entorno externo y eso fue lo que hoy lo tiene ya en torno a los 22 pesos por unidad, después de que estuvo pues cerca de llegar a los 25 pesos en semanas y meses pasados. Nos encantaría pensar que esto se quedase así, pero me temo que en esto del tipo de cambio de los pronósticos económicos, pues no hay garantías, ¿verdad, Enrique? No, ninguna, Leo, y menos aún hay que comprar el argumento de que es gracias a la gestión de la política anticrisis. Realmente lo que está resultando es que nuestra moneda es una moneda que se vende y se compra mucho en los mercados internacionales. A esto se le llama ser muy líquida. Y hay un cambio en la percepción internacional, hay menos aversión al riesgo. Aquí en México estamos pagando tasas de interés de entre 5 y 6%. En Estados Unidos están en 0. Entonces, cuando baja la aversión al riesgo, los inversionistas, estos que están buscando oportunidades, pues voltean nuevamente a México y dicen, bueno, me va a convenir comprar un CETE en pesos a una tasa del 6%, porque veo como que no hay una circunstancia internacional en este momento que en los siguientes días o semanas sea una amenaza. Entonces, el fortalecimiento de nuestra moneda en buena medida deriva de este cambio en la sensación de los mercados a nivel internacional y no a la gestión que se está haciendo de la política de tipo de cambio. Hay que tener cuidado para pues no encontrar méritos donde no los hay. Incurrir en un error. Claro, no va a faltar quien ahí en la Cámara de Diputados en Morena que va a decir que este es mérito del gobierno. Pablo, por favor. Sí, no, mis compañeros lo han explicado de manera muy ilustrada, Víctor y Enrique. Para finalizar, haría un comentario, algo que me encantó, que leí el fin de semana de Paul Krugman, muy interesante en torno a este regreso precipitado en los Estados Unidos a la nueva normalidad, que aquí la tomamos cuando vamos para arriba en muertes y en contagios. Decía, para el estado de bienestar de que muchos hablan, la primera condición que hay es seguir vivos. Y para seguir vivos no podemos continuar con estas políticas de salud tan erráticas que ya el presidente, antes de que acabe el primer brote, ya está hablando del riesgo de un rebrote cuando baje este brote. Es decir, estamos ante un galimatías que, como decía hoy nuestro compañero Raimundo Riva Palacio, Dios nos agarre confesados. Ese fue el título de su columna. Pablo, gracias, por supuesto. Muy buenas noches. Pablo Iriart. Gracias, Leo. Muchísimas gracias, Víctor Piz. Gracias, buenas noches. Enrique, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Se nos termina el tiempo. Yo le agradezco profundamente la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.